Hola, buenos días. Estamos con J. Muñoz, fundador del podcast Relatos Ñeros. Entonces, bueno, nuestra primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea del podcast? Bien, la idea del podcast surgió en la pandemia porque empecé a escribir las historias que habían sucedido en mi juventud en la localidad de Suba. Empecé a escribir para mis amigos, pero me encontré con que mis amigos no leen porque no hay la cultura de leer y porque tampoco tienen que resolver otras cosas más urgentes de la vida, y entonces decidí comenzar a hacer audios, a hacer arte sonoro para ellos, para que no tuvieran que parar de trabajar con sus manos y me escucharan por medio de los audífonos, y así descubrí que era un podcast y comencé a hacer podcast, que es básicamente una radionovela pero moderna. Muy interesante también porque facilita mucho hacer otras actividades y que es más práctico y uno se entretiene más porque como que se le hace más fácil imaginar las cosas, ¿no? Sí, los podcasts tienen esa ventaja y es que uno puede lavar la loza, trotar, incluso hay gente que hasta ve televisión mientras escucha los podcasts, entonces da esa facilidad que no ocupa toda la atención como un libro. Bueno, em, tenemos también otra pregunta que era, ¿cómo seleccionas las historias que vas a publicar? Al inicio las historias eran nuestras, del equipo de trabajo y mías, pero después se fueron agotando, entonces ahora lo que hacemos es que recibimos historias de las y los oyentes, ellos nos las envían, nos escriben a las redes sociales, que es @relatosneros en Instagram, nos escriben a las redes sociales y llega una historia, nosotros hacemos un filtro y después involucramos al oyente o a la oyente en todo el proceso de escritura, de producción, de locución, y así finalmente termina una historia ya producida para el podcast. ¿Y qué temas ves que se repiten como en las historias que has publicado, que has escuchado? Pues nosotros no es que hagamos como que escojamos ciertos temas, pero casualmente nos llegan por la naturaleza del podcast, por el título, nos llegan muchos temas sociales, entonces tenemos temas como el estallido social, como los mal llamados falsos positivos, pero también historias muy sencillas como unos niños que les roban un balón en una cancha improvisada en una calle, o una mujer joven que aprende a pelear porque sufrió un robo y le dieron muchas puñaladas y no quiere que eso vuelva a pasar. Entonces a partir de ahí las historias son muy variadas, pero los temas son sociales, callejeros y con mucho peligro y también violencia porque desafortunadamente hace parte de la realidad. ¿Y cómo has visto que reacciona el público a las historias que escuchas y que tú publicas? Pues creo que la primera reacción es escribirnos o decirnos que les pasó algo parecido. Siempre a mí me pasó o a mi papá le pasó o conozco a alguien que le pasó algo parecido, entonces eso hay una identificación con las historias que nosotros hacemos y eso es chévere. Y otra cosa es que nosotros tenemos mucho humor negro, entonces también la gente reacciona riéndose de la tragedia, porque pues desafortunadamente la vida es muy dura, es difícil y hay que reírse para poder sobrellevarla. Muy interesante y a mí me gustó mucho porque, no sé, uno se ve representado también y uno se identifica y es más fácil uno como entender. Muchas gracias por Bueno, no, darnos esta gracias a ustedes por la entrevista. entrevista.